Nos mudamos a tu casa, mamá. Tú te quedas con la habitación de invitados, me soltó mi hijo Daniel tranquilo en quien pide la sal. Necesitamos el dormitorio principal, no lo conviertas en un drama. Me quedé helada pero sonreí. Con un mes de casados, mi único hijo y su nueva esposa habían decidido que mi casa era suya. Sara, mi nuera, estaba apoyada en el marco de la puerta limándose las uñas con una sonrisa de superioridad. Esperaba una viuda llorosa a la que pudiera pisar para reclamar su nuevo territorio. Pero tengo 65 años. Esta casa la pagué yo sola con mi sudor y con mis lágrimas, después de quedarme viuda hace 12 años. Y no estaba dispuesta a que sus cosas terminaran en bolsas de basura. Esa noche sentada en mi butaca, los escuché cuchichear en la cocina, planeando ya dónde poner su alfombra moderna, y en ese momento comprendí que si querían ocupar mi territorio les iba a cobrar la entrada. Ellos creían que habían pisado suelo conquistado. Aún no sabían que acababan de entrar en el campo de batalla equivocado. Los de la mudanza llegan mañana por la mañana, soltó Sara, soplándose las uñas. Será mejor que empieces a vaciar tus armarios hoy. Traemos muchos muebles. Ni siquiera me miró al decirlo. Siguió con su lima, como si yo fuera un mueble más que había que apartar del camino. Como si mis 65 años, mi casa pagada con mis 12 años, fueran un obstáculo del que deshacerse. Me quedé muy quieta. Noté que me temblaban un poco los dedos alrededor de la taza de café, pero no dije nada. No lloré, no supliqué, no les recordé que aquella casa era mía, que la había levantado yo desde los cimientos después de que mi marido se fuera. Eso era exactamente lo que Sara esperaba. Una viuda llorona a la que pisar para quedarse con su territorio. La víctima perfecta que pudiera apartar de un manotazo. Sentí una calma extraña, fría, como si de pronto el mundo se hubiera quedado en silencio. Me llevé la taza a los labios, bebí un sorbo lento y caminé hacia el salón sin mirar atrás. El corazón me latía más rápido que de costumbre, pero la mente estaba perfectamente helada. Si ellos querían jugar a ser los amos de mi vida, acababan de pisar el campo de batalla equivocado. Esa misma noche, con la casa en silencio, me senté en mi butaca y me obligué a hacer algo que llevaba años aplazando: mirar la verdad de frente. Yo había sido el banco de mi hijo durante toda su vida adulta. El teléfono, el seguro del coche, la nevera llena con sus comidas favoritas. Cada vez que Daniel tenía un apuro, yo aparecía con la cartera abierta y una sonrisa, diciéndole que era parte de ser madre. Lo hacía sin quejarme, convencida de que el amor era eso, allanarle el camino. Pero el camino se había convertido en una autopista de peaje gratuito, y a mí me tocaba pagar el peaje siempre. Recorrí con la memoria cada rincón de esta casa, el suelo que fregaba de rodillas cuando Daniel era pequeño, la habitación que pintamos juntos, el árbol que mi marido plantó un mes antes de morir. Yo había construido este hogar con las manos, con la espalda, con los años, no para que llegara una mujer así lo reclamara como botín. En la cocina oía susurros. Ellos creen que hablan bajito, pero esta casa tiene oídos de vieja. La alfombra gris queda mejor en el salón, decía Sara. Mi madre siempre habló de poner una isla en la cocina. Ya podemos hacerlo realidad, respondía Daniel. Planificaban mi casa, mi espacio, mis paredes, como si fuera un piso alquilado que acababan de conseguir. No preguntaron, no propusieron, decidieron. Y yo, la dueña, la que había pagado azulejo con su sudor y sus lágrimas, era solo un mueble más que apartar del salón. Recordé también todas las veces que Daniel me llamó diciendo, y yo nunca le dije que no. El teléfono, el seguro, la compra. Lo tenía tan asumido que él ya lo llamaba a lo normal. Sara lo sabía. Por eso sonreía con tanta seguridad, porque sabía que yo pagaba y callaba. Me quedé muy quieta, respirando hondo, y sentí que una paz extraña me invadía. No era rabia ni dolor, era la claridad absoluta de saber lo que iba a hacer. Si ellos querían ocupar mi territorio, iban a pagar la entrada. No lo llamo venganza. Lo llamo dejar de ser el banco de mi hijo. Los bancos no avisan. Cuando una tarjeta deja de tener respaldo, simplemente la bloquean. Y yo iba a hacer exactamente eso, aunque les temblaran las manos al descubrirlo. Esa noche dormí como no dormía desde hacía mucho tiempo. Y a la mañana siguiente, cuando los oí bajar las escaleras con sus cajas de cartón, no sentí miedo. Sentí algo mucho más poderoso, la certeza de que por primera vez en años iban a tener que pagar el coste real de sus decisiones. A la mañana siguiente no empaqueté ni un jersey. Me senté en la isla de la cocina con mi espresso, viendo cómo los hombres de la mudanza arrastraban cajas enormes por mi puerta sin decir palabra. El corazón me latía un poco más rápido, pero las manos no me temblaban. Abrí la aplicación del banco y empecé a tocar la pantalla con una calma que ni yo misma me reconocía. Cancelé el seguro del coche de Daniel, lo eliminé de mi plan de móvil familiar, y congelé esa tarjeta de crédito de emergencia que en un arrebato de debilidad le había dejado para que la usara solo en casos extremos. La misma tarjeta que Sara acababa de usar para pagarse unas sábanas de seda de 200 euros. Hice el recuento mental, unos 300 euros al mes que de pronto decían a salir del suyo. No lo llamo venganza, lo llamo dejar de ser el banco de mi hijo. Los bancos no avisan cuando cierran una cuenta, solo la bloquean y esperan a que el cliente descubra que su tarjeta ya no tiene respaldo. Para el mediodía la casa era un laberinto de cartón y cables, y Sara, mi nuera, había decidido que yo era una molestia que había que apartar. Irrumpió en la cocina con una pila de mis sartenes de hierro fundido, y mis platos de cerámica artesanal, esas piezas que fui comprando una a una en los mercados de segunda mano durante años.
Los tiró sin ningún cuidado dentro de una bolsa negra de basura. Tus cosas son muy anticuadas, Elena, decretó, desenvolviendo unos platos de plástico finísimos, de esos que se doblan con el calor. Daniel dijo que no te importaría tener una estética más moderna. Cogí mi taza de café y bebí un sorbo lento, muy lento. Mis cosas se quedan exactamente donde están, Sara. Daniel apareció detrás de ella con los hombros caídos y la camisa empapada de sudor de tanto cargar cajas. Mamá, por favor, coopera. No lo hagas difícil. Me levanté, caminé entre los dos con la espalda recta, y le respondí con una voz que ni yo misma reconocía. Es muy simple, Daniel. La habitación de invitados y tu antigua habitación están completamente vacías. Elegid, pero mi dormitorio sigue siendo mío. Los dejé en medio de la cocina rodeados de su caro desorden, empezando a darse cuenta de que mis límites no eran negociables. Si has llegado hasta aquí, sabes que una madre no deja de ser persona cuando sus hijos crecen. A veces, lo más valiente que puedes hacer es dejar de pagar la factura de los que te dan por sentada. Como no cedí, no tuvieron más remedio que amontonar su cama king size y su tocador en la habitación de niño que Daniel había dejado atrás hacía 2 décadas. El espectáculo era casi cómico, una suite de aspiraciones adultas atragantada en 4 paredes que aún olían a adolescencia. Los oí discutir un buen rato mientras subían el som diciendo entre dientes cuando la esquina del mueble raspaba el marco de la puerta. Sara miró la habitación con desprecio pero no protestó. Se limitó a cruzar los brazos y soltar un suspiro teatral como si aquello fuera un sacrificio temporal que pronto se convertiría en victoria. Tuve que morderme la lengua para no preguntarles si estaban seguros de que una cama de 2 metros iba a caber por esa entrada. Pero no dije nada. Ya habían entendido que mis límites no se movían. Esa misma tarde llamé al cerrajero del barrio, un hombre mayor que conocía desde que arregló la cerradura de la puerta principal cuando me quedé viuda. En menos de una hora mi amplia despensa tenía aún cerrojos de alta seguridad, de esos necesitan llave por dentro y por fuera. No era un capricho, era mi territorio. Mientras el cerrajero taladraba la puerta, Sara pasó por el pasillo con el móvil en la mano y frunció el ceño al ver las herramientas. Abrió la boca como para soltar algo pero no dijo nada, tampoco hizo falta. Hice un recorrido tranquilo por la casa y fui trasladando mis cosas una por una. Mi cafetera italiana que me acompaña desde antes de que naciera Daniel. Mis sartenes de hierro fundido, las que pesaban una barbaridad y guardaban el calor como ninguna otra. Mi cerámica artesanal comprada pieza a pieza en mercados de segunda mano durante años. Y toda la comida. La pasta, el arroz, las conservas, la docena de especias que había ido coleccionando en mis viajes. Cada cosa encontró su sitio en mi despensa con un orden que me calmaba. Los armarios de la cocina los dejé vacíos, relucientes como recién estrenados. Cerré la puerta con la llave nueva y la giré 2 veces. El sonido fue definitivo. Me preparé una infusión en mi cafetera italiana. Me senté en la butaca del salón con el libro que llevaba días queriendo terminar y esperé. El agua empezó a hervir y el aroma de la mancilla llenó el salón. Cerré los ojos un momento. Hacía días que no respiraba así. Sabía que la primera reacción no tardaría en llegar. Esa noche escuché un golpe seco en la cocina. Sara acababa de estrellar un plato de plástico contra la encimera. Daniel, gritó desde el pasillo con una voz que no le había oído nunca. ¿Dónde está la comida? ¿Y por qué la despensa tiene llave? No oí la respuesta de mi hijo. Solo el silencio incómodo de quien no sabe qué decir. Pasé la página de mi libro y sonreí. El juego acababa de empezar. Y esta es las reglas. El miércoles siguiente, el peso real de la adultez cayó sobre los hombros de Daniel con toda su fuerza. Yo estaba en la entrada regando mis hortensias cuando salió por la puerta principal como un loco, con el móvil pegado a la oreja y la cara blanca como el papel. ¿Cómo que denegado? Inténtelo otra vez, necesito el coche para ir a trabajar. Cruzó el césped a zancadas, destrozando el verde que había cortado el sábado. Su voz subía de tono con cada paso. No, no me lo suspendan. Oiga, colgó. Se quedó mirando la pantalla del móvil un segundo incrédulo. Luego alzó la vista y me encontró allí, con la manguera en la mano. Atravesó el jardín en 2 zancadas, con el dedo apuntándome. Mamá, ¿qué le has hecho a mi seguro del coche? Me espetó con los ojos desorbitados. El agente me dice que la tarjeta principal rechazó el cargo. Y he tenido que usar el wifi del vecino para llamar porque mi móvil no tiene datos. ¿Datos, mamá? Cerré la llave de paso del agua con calma. Me sequé las manos en el delantal y le miré directamente a los ojos, sin parpadear. No le he hecho nada a tu seguro, Daniel. He retirado mi tarjeta de tus cuentas. ¿Por qué harías eso sin avisarme? Su voz se quebró, la cara se le tiñó de rojo desde el cuello hasta las orejas. En ese momento oí la puerta de la casa. Sí. Sara salió al porche envuelta en su bata de seda, apretándosela alrededor de la cintura con los brazos cruzados. No dijo nada, se limitó a observar, como una espectadora de lujo. Me tomé mi tiempo antes de responder. Quería que cada palabra cayera donde tenía que caer. Porque eres un hombre casado, Daniel. Tomaste esposa y decidiste montar tu propio hogar aunque sea bajo mi techo. Los hombres adultos pagan sus propias facturas. Creo que ir a trabajar, gritó, pasándose las manos por el pelo. ¿Sabes lo que cuesta el seguro de este coche y la multa por conducir sin él?
Entonces entra en tu banco y págatelo con tu propio dinero, no tiene más misterio. Sara dio un paso al frente. Tenía la mandíbula apretada y los ojos echando chispas. Esto es un golpe bajo, Elena. Sabes perfectamente que estamos ahorrando para poner un negocio. Su voz era dulce y venenosa, de las que se clavan despacio. Me giré hacia ella. Nunca le había hablado así, pero ya era hora. Mira, Sara, la ayuda se da gratis cuando se respeta, no cuando se exige. Vosotros mis cosas en bolsas de basura y decidisteis que mi dormitorio era vuestro. Pues bien, esto es lo que cuesta la vida real. Bienvenidos al matrimonio. Se quedaron los dos en silencio. Daniel miraba al suelo, mordiéndose el labio. Sara me fulminaba con los ojos, pero no encontraba palabras. Pasé por delante de ellos con la manguera enrollada al hombro y los dejé en el jardín, con la boca abierta y el móvil muerto en la mano. El primer paso estaba dado, ya no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron un silencio tenso. Daniel y Sara hablaban en susurros cuando yo pasaba, y yo hacía lo mismo cuando ellos estaban cerca. El viernes por mañana necesitaba aire. Cogí mis bolsas de lona y me fui al mercado de agricultores, esa feria pequeña que montan en la plaza los martes y viernes. Me tomé mi tiempo, oliendo el pan recién horneado, eligiendo las manzanas más rojas, dejando que el sol me calentara la cara. Por un rato fui simplemente una mujer mayor con un cesto de mimbre, no una madre en guerra con su hijo. Cuando volví con las bolsas llenas de verdura y una barra de pan asomando, algo en el pasillo me heló la sangre. La puerta de mi dormitorio, esa que siempre mantenía cerrada con llave, estaba abierta de par en par. No recordaba haberla dejado así. Solté las compras en la entrada y caminé despacio, notando el corazón en la garganta tan fuerte que oía la sangre en mis oídos. Ese espectáculo que me esperaba era peor de lo que había imaginado. Mi colcha bordada a mano, la que hizo mi madre, estaba arrugada en el suelo. Mis mesitas de noche antiguas, las que mi marido restauró con sus propias manos, habían desaparecido. Mis lámparas de lectura, mis marcos de fotos, mi ropa, todo amontonado sin cuidado en 4 bolsas negras de basura, tan grandes que bloqueaban el pasillo. En la esquina del cuarto, Sara soplaba el polvo de una cómoda gris moderna reluciente, que sin duda había subido con Daniel mientras yo estaba fuera. Me vio allí de pie. Ni siquiera dejó de pasar el trapo. Era el momento, Elena. Me dijo con una calma que me dio escalofríos. Daniel y yo nos estábamos asfixiando en esa habitación diminuta. La nueva generación necesita el espacio principal. Tu hijo está de acuerdo, mi hijo. El mismo que semanas atrás me había pedido que cooperara. El mismo que se había escondido en el garaje cuando enfrenté a Sara. Busqué su figura en algún rincón, esperando verlo aparecer con cara de culpa. Pero no apareció. Eso dolió más que las bolsas de basura. Me quedé quieta, mirando lo que quedaba de mi vida en 4 sacos negros en el suelo. La humillación intentó subirme por la garganta caliente, amarga. Casi lloro, casi grito, pero en lugar de eso respiré hondo y me convertí en otra. No dije nada. Agarré las 4 bolsas, una por una, y las arrastré hasta la habitación de invitados. Con cada paso la rabia se iba asentando en algo más frío, más preciso. Cerré la puerta con llave, me senté en el borde de la cama individual y me quedé mirando las bolsas. Mi colcha asoma por un hueco, una lámpara rota, la foto de mi boda doblada. Cuando la humillación amenazó con desbordarse, la tragué con esfuerzo y la transformé en estrategia pura. Hice una llamada. Esa llamada, sin que ellos lo supieran todavía, sellaría el destino de la casa entera. ¿Recuerdas esa reforma grande de la que hablamos el año pasado? La demolición total del baño principal y de la cocina. Sí, esa. Quiero que empieces mañana a las 6 de la mañana. Pago el doble por trabajar el fin de semana. Hubo un silencio corto. Luego Manolo soltó una risa ronca por teléfono. ¿Segura de que mañana mismo? Preguntó. Con la gente en casa. Segurísima. Y cuanto más ruido hagas, mejor. A las 6 en punto del sábado, el rugido ensordecedor de un martillo neumático sacudió los cimientos de mi casa. Yo estaba cómodamente instalada en la habitación de invitados, con una taza de manzanilla hecha con el hervidor eléctrico que había colocado en mi escritorio nuevo. En mis oídos, tapones de silicona de calidad profesional convertían la violencia mecánica en un retumbar sordo y lejano. Arriba el pánico fue inmediato. A través de las paredes oí chillidos apagados. Salí al pasillo justo a tiempo para ver a Sara y a Daniel salir disparados del dormitorio, tosiendo como locos. Estaban cubiertos de una fina capa de polvo blanco de escayola. En pijamas de seda, con el pelo lleno de caspa, parecían 2 estatuas derrumbándose. Manolo, un hombre corpulento con el cinturón de herramientas y el casco puesto, había usado la llave de repuesto que le di. Su equipo de 3 hombres había subido directo a la suite principal y había empezado a destrozar la pared de azulejos que separaba el baño del vestidor. ¿Qué está pasando?, gritó Sara, agitando las manos delante de la cara. Su pijama carísimo estaba arruinado. Su cara de puro terror casi me dio lástima. Manolo asomó la cabeza entre la nube de polvo, masticando chicle con toda la calma del mundo. Buenos días. Demolición en profundidad, cuidado con los pies. Un taladro eléctrico ahogó la respuesta de Sara al instante. Daniel bajó las escaleras a trompicones con los ojos como platos. Buscándome. Me encontró de pie junto a la cocina, donde 2 operarios estaban arrancando los armarios superiores con unas palancas. La madera crujía y saltaba en astillas. Mamá, ¿qué locura es esta? Hay hombres destrozando la casa, gritó por encima del ruido, con la voz al borde del llanto. Me saqué un tapón del oído con calma y le ofrecí una sonrisa cálida.
Es mantenimiento preventivo, cariño. Llevaba años queriendo modernizar esas tuberías viejas de la suite principal. Cuando Sara decidió vaciar me inspiró muchísimo para tirar por fin de la cadena. Qué oportuno, ¿verdad? Pero nosotros dormimos ahí. No tenemos cocina. Daniel casi se ahogaba mientras un operario pasaba a su lado cargando el fregadero de acero inoxidable la puerta trasera. Oh, ya lo sé, las reformas son tan incómodas. Suspiré con dramatismo. Unas 5 semanas de obra más o menos. Se pasa volando. Los siguientes 3 días convirtieron mi casa en una auténtica zona de guerra. Cartón grueso cubría las maderas nobles del suelo. Una neblina permanente de polvo gris colgaba en el aire por la nariz por los pulmones. El chirrido incansable de las sierras circulares y el golpeteo sordo de los martillos resonaban desde el amanecer hasta el atardecer sin descanso. Sara y Daniel no podían usar el dormitorio principal durante el día porque el equipo de Manolo lo había convertido en su base de operaciones. Los cascotes se amontonaban en la bañera rota. Las herramientas invadían cada rincón. A pesar de las láminas de plástico que colgaban de las puertas, el polvo de cemento se colaba en los zapatos de diseño de Sara y en los trajes de trabajo de Daniel. Su ropa colgada en el armario amanecía cada mañana con una capa grisácea. Y sin cocina funcional, la única opción era pedir comida para llevar. 3 veces al día vi las bolsas de papel de los restaurantes apilándose en el suelo del salón, las cajas de cartón vacías, los tuppers de plástico sucios amontonándose en el fregadero inútil. Sara, que presumía de su dieta saludable y sus platos instagrameables, devoraba hamburguesas grasientas de una bolsa derramándose en sus rodillas. Combinen eso con los recibos del seguro del coche, con la factura del móvil, con la tarjeta de crédito que ya no le subsidiaba nadie. La cuenta corriente de Daniel estaba sangrando por todas partes. Lo vi revisar la aplicación del banco una noche, con la cara descompuesta, mordiéndose el labio. No dije nada, no hacía falta. Yo, por otro lado, vivía en un oasis perfecto. Había sellado los bordes de mi habitación con cinta de pintor gruesa, de esa que no deja pasar ni el aire. Dentro, mi parrilla eléctrica cocinaba filetes y verduras a la plancha. Mi mini nevera guardaba yogures, agua fría y mi vino blanco favorito. Mi cafetera de cápsulas funcionaba perfectamente en el escritorio. Lo mejor de todo, la llave del baño, el pasillo estaba solo en mi mano. Yo tenía acceso exclusivo al único baño completo de la casa que seguía funcionando. Sara, en cambio, tenía que hacer cola en el baño de abajo, ese que no tenía bañera y cuya ducha salía con una presión lamentable. Pasaba las tardes leyendo en el parque o visitando amigas, completamente ajena al caos que me rodeaba. Cuando volvía a casa, el polvo se me pegaba a los zapatos, pero a mí ya no me salpicaba. Yo era una burbuja perfecta dentro de mi propia casa y ellos los conquistadores ahogándose en los escombros de sus decisiones. Pero esto no gusta contarlo sin una pregunta. ¿Cuántas veces dejamos que la familia confunda generosidad con debilidad? Si alguna vez te ha pasado algo parecido, quédate un momento y piensa si de verdad estabas protegiendo a los tuyos o solo les estabas dando munición para que te empujaran. Porque hay una diferencia enorme entre ayudar y anularse. El martes por la noche los oí discutir en el salón. No se molestaban en bajar la voz. Total, con el estruendo de las obras nadie iba a escucharlos, pero yo sí. Tenía el oído entrenado para los problemas de mi hijo. No puedo ni ducharme. Sara sollozaba, abofeteando un cojín lleno de polvo. El baño de abajo no tiene bañera y tu madre tiene la puerta cerrada con llave. He tenido que lavarme el pelo en el fregadero con agua helada, Daniel. Agua helada, ¿qué quieres que haga? La voz de Daniel sonaba completamente rota, como la de un hombre que ya no sabía dónde estaba parado. Es su casa, ella ha contratado a los albañiles. No puedo decirle nada. Dile que pare, gritó Sara. Mi ropa está arruinada. Mis uñas, este sitio es inhabitable. Eres un inútil, no sirves ni para defender a tu mujer de tu madre. Hubo un silencio denso, pesado. Luego el crujido de los muelles del sofá. Luego nada. Salí de mi habitación con una bata fresca que olía vagamente a jabón de lavanda. Iba peinada, limpia, descansada. Como si en mi casa no estuviera ocurriendo un cataclismo. Me asomé a la barandilla del piso de arriba y carraspeé suavemente. Un aviso, anuncié con total despreocupación, como quien comenta el tiempo. Manolo va a cortar la tubería principal del agua mañana. Habrá que hacer la obra de saneamiento nueva. El agua estará cortada de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Organizaos en consecuencia. La cara de Sara se desmoronó por completo. La arrogante conquistadora de las uñas recién limadas había desaparecido, sustituida por una chica exhausta, sucia, derrotada, con el pelo apelmazado y los ojos hinchados de llorar. Juno siseó con la voz ronca de tanto llorar. Bajé un escalón con calma, sintiendo la madera fría bajo mis pies descalzos. Soy la dueña de la casa. Y cerré la puerta de mi habitación con llave, dejándolos a los dos en el salón, envueltos en polvo, en silencio y en la certeza de que habían mordido exactamente la mano que les daba de comer. El martes por la noche, cuando el martillo neumático por fin cayó, me quedó un silencio extraño, denso. Entonces lo oí, un sollozo que atravesaba del salón. Sara lloraba en voz baja, pero con una desesperación que no podía disimular. No puedo ni ducharme, la escuché decirle a Daniel, con la voz ronca. El baño de abajo no tiene bañera y tu madre tiene la puerta cerrada con llave. He tenido que lavarme el pelo en el fregadero con agua helada. Daniel respondió algo que no entendí, con un tono de derrota que nunca le había oído. Pero llevaba 65 años aprendiendo que la gente que te empuja una vez empuja siempre.
Salí de mi habitación con mi bata de franela descalza, con el pelo recogido y el rostro limpio. Bajé los 3 escalones que separaban el pasillo del salón y me planté frente a los 2 que se callaron al verme. Dije con la voz serena: Manolo, corta la tubería principal mañana, de 8 a 6. Toda la casa se queda sin agua para hacer la conexión del saneamiento nuevo. Sara me miró con los ojos rojos, la cara sucia de polvo de escayol y el pelo apelmazado. Abrió la boca pero no salió un grito, salió un siseo bajo y venenoso. Eres un monstruo. Cuando lo dijo sentí una punzada en el pecho. Por un segundo vi a la chica que había llegado a esta casa con la veía rota, sucia, vencida, y no sentí lástima, sentí algo mucho más parecido a la paz. No, Sara, respondí bajando un escalón, notando la madera fría bajo mis pies descalzos. Soy la dueña de la casa. Buenas noches. Y subí la escalera con calma mientras a mis espaldas el silencio se hacía más y más profundo. Esa noche dormí como no había dormido en semanas. ¿Qué hace una casa en obras sabiendo que por fin entendían cuál era su lugar? Si estos momentos de límites te resuenan, quédate a ver cómo termina todo. Manolo ni se inmutó. Se ajustó el cinturón de herramientas, la miró desde arriba y lanzó una burbuja con el chicle. Tengo un contrato firmado con Elena. Ella firma mis cheques, dijo con voz grave y siguió pasando de largo. Sara se quedó con la boca abierta, con el dedo señalando al vacío. Entonces Daniel emergió del pequeño estudio con la camisa arrugada y los ojos hundidos, y me miró con una súplica que me partió el alma. Mamá, por favor, cancela la reforma. No tengo dinero para arreglar nada, confesó con la voz quebrada. Estoy agotado, no puedo más. Lo miré a los ojos y por un instante vi al niño que fui criando, el que siempre esperaba que yo resolviera sus problemas, pero ese niño ya era un hombre casado. Esto es un SOA de presupuesto, no mío, sentencié, con la voz serena. Averigua dónde estás parado como hombre, Daniel, porque ahora mismo estás de pie en una obra que no puedes pagar. Les di la espalda y salí a pasar el día afuera sin mirar el teléfono ni una sola vez. Cuando volví el aire olía a serrín y a polvo. Y ahí estaban las maletas, bajando las escaleras. Un mes después el polvo se había asentado. Manolo terminó la obra antes de lo previsto, y mi dormitorio ahora luce un baño luminoso con acabados de primera. Mi cocina es un sueño. Un domingo Daniel apareció en el porche sin planchar. Me contó que había alquilado un piso pequeño con Sara. Mamá, lo siento, fui un idiota, dijo con la voz rota. Lo miré y por primera vez lo vi con claridad. Acepto tus disculpas, Daniel, pero las cosas son diferentes. Puedes venir a cenar los domingos, pero llamas antes, y en esta casa mis reglas se aplican. Asintió despacio. No hubo abrazos dramáticos, no los necesitábamos. Poner límites no es castigar a la gente, es sobrevivir a ellos. Durante mucho tiempo creí que ser buena madre era hacerme pequeña. Pero no tienes que prenderte fuego para mantener calientes a los demás. Proteger tu paz no es egoísmo, es supervivencia. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer por tus hijos adultos es dejar que enfrenten el mundo real con su propio dinero. ¿Has tenido que poner límites con tu familia para proteger tu cordura? Cuéntamelo en los comentarios. Leo que te llegó esta historia, suscríbete y activa la campanita para más relatos como este. Nos vemos en la próxima.